presentación. Y bueno, realmente yo no creo que sea un experto para este espacio, pero sí les decía al grupo, vean, me han invitado en diferentes escenarios a que hable desde el rol de paciente, desde mi experiencia, digamos, en este transcurso de la enfermedad que muchas de ustedes han compartido conmigo, que cuál es la ruta del paciente, qué es lo que está pasando. Entonces, quiero que hoy todas ustedes se sientan con la tranquilidad y la confianza de poder aportar a esta conversación que vamos a tener. Yo he preparado una presentación que voy a compartir con ustedes. Por favor, me dicen si la están viendo. Sí, Perfecto, ya se está viendo. sí. Listo. Entonces, aquí voy a ponerlo en este lado. Ahí estamos bien, ¿cierto? Sí. Listo. Sí, Entonces, perfecto. vale. Voy a ver si ahora no me deja a mí pasarla. No sé si... Ya volverlo a hacer. Si lo pongo en pantalla completa no me deja. Y ¿Qué, dale, qué, ¿te queda más fácil a ti compartirla? qué no te deja? ¿Qué no te deja? Ahí ¿No estamos deja viendo. pasar? Ah, las diapositivas. Sí, Sí, Dale. eh, voy a intentar tal si vez la si lo... puedo. Sí, mira a ver porque no me está dejando. A ver si Dalí puede. Bueno, igual aquí Sí, estoy, pero es que cuando lo pongo en pantalla grande, no se deja nos va. pasar. Ok. Bueno, entonces, aquí están muchas de ustedes. Esta es una foto que siempre llevo a todas mis presentaciones diciendo una pequeña representación de las hermanas Rosa. En este momento estábamos en pandemia. A ver si alguna de ustedes por ahí se identifica. Se ve, seguramente que sí, se van a Uy, encontrar sí. en esas fotos. Y esta foto es realmente muy significativa para mí, que nos Tan quedó muy linda. linda. Y bueno, Sí. entonces vamos a compartir ahí que Vidalí cambió. Doctora, ¿ya lo pudo compartir? Sí, ya lo estaba Bueno, compartiendo. Pero entonces bueno. ¿lo sigues pasando tú Sí, o lo paso yo? pues si quiere páselo, yo estoy pendiente de admitir a las personas. Pero entonces, Entonces ya Ah, dejo de compartir. yo ajá, estoy admitiendo, Idalí, yo estoy admitiendo. Bueno, voy a es que dejar a de mí me está compartir. saboteando la charla. Hay que agrandar en la pantalla, agrandar Es que la... ella debe dejar de compartir para Ya yo dejé poder de compartir. compartir. Eso, listo, ahora sí. Sí. Tranquila que yo estoy admitiendo. Eso. Bueno, entonces vamos a hacer un recorrido y cada uno de ustedes va a aportar cosas adicionales que crean que está pasando. Cuando uno va al médico y le dicen que tiene cáncer, pues vienen a su mente varias frases, varias palabras. Uno de esos es muerte, miedo, angustia, culpa. Se piensa lo peor, se tiene en mente que el cáncer es lo peor que le puede pasar a uno. Todo cambia en un instante. Se piensa en eso que uno quiso hacer y no hizo. Ujú. Algunas personas se preguntan ¿por qué a mí? ¿Para qué a mí? Y pese a que hemos venido hablando mucho sobre el significado de cáncer, diciendo que cáncer no es muerte, que es una enfermedad curable, todavía en la percepción de muchos sigue siendo una tragedia
tener cáncer. Y entonces, con esas premisas, vamos a tratar de ir llevando como un camino, como una ruta, como una historia de lo que pasa en cada etapa del camino para hacer el diagnóstico y para hacer el tratamiento del cáncer. Y entonces aquí está una personita empezando, que puede tener síntomas o puede no tener ningún síntoma, puede tener algún factor de riesgo o no tener factores de riesgo. Piense cada uno de ustedes, cómo empezó el diagnóstico de su cáncer. Si tuvo algún síntoma por el cual consultó o si por el contrario no sentía nada y fue a un examen de rutina, se hizo una de los exámenes que llamamos de tamizaje. Recordemos que tamizaje son esos exámenes que nos hacemos cuando estamos sanos. No necesitamos tener ningún síntoma. Es lo que hacemos para saber si todo nuestro cuerpo está bien. Ahí entra la citología cervicovaginal, ahí entra la mamografía, ahí entran los exámenes de laboratorio para medir cómo están nuestros triglicéridos. En el caso de los hombres, el examen del antígeno prostático específico, los exámenes de agudeza visual, todos esos exámenes son de tamizaje. Y nos enfrentamos a un diagnóstico y ahí empezamos a navegar por el sistema. Algunas personas no tenían una experiencia previa en ir al médico, en solicitarle a la EPS que le autorizaran exámenes o procedimientos porque no habían estado enfermos antes. Entonces, aquí hay unas personas que están más preparadas, que entienden más cómo funcionan las EPS y otras que definitivamente no saben el paso a seguir y ahora qué es lo que debo hacer, a dónde me debo dirigir, con quién es que debo gestionar estas autorizaciones. Y entonces, cuando ya nos hacen el diagnóstico, se ofrecen unas opciones de tratamiento. Y la mayoría de las veces, el médico plantea las alternativas. Y dice, podemos irnos empezar por cirugía, o vamos a empezar por un tratamiento sistémico que es el de quimioterapia. Vamos a hacer un tratamiento localizado empezando por radioterapia y el paciente se enfrenta hacia esa decisión de qué terapia utilizar. Si es un paciente que sabe de medicina, que sabe de salud, podrá tomar más decisiones conjuntas con el médico. Pero la gran mayoría de las veces no se tiene información y termina tomando la decisión de qué es lo que se va a hacer el médico. Nosotros queremos que los pacientes estemos más enterados, más informados para que las decisiones de lo que vamos a hacer se pueda tomar en conjunto con el médico tratante. Para eso, pues hay que tener una información previa, hay que conocer un poco de la enfermedad y también hemos nosotros desde Senosama hablado con los médicos para que no se les olvide que esta es una decisión conjunta. O sea, el médico propone un plan de tratamiento, pero finalmente es el paciente quien decide si lo hace o no. Y para eso uno como paciente pues le pregunta al doctor, bueno doctor, ¿y este tratamiento qué efectos secundarios tiene? ¿Qué voy a ganar yo con esto? Y uno sopesa los beneficios versus los riesgos, ¿no? Sobre todo frente a cómo este tratamiento afecta mi calidad de vida. Y uno está en libertad como paciente de decidir. Hola, hola, no se escucha nada, no se escucha nada de lo que están hablando, hola, hola. Se está oyendo, si quieres sal y vuelve a entrar, porque sí se está oyendo perfecto. Sí, sí se escucha, mi doctora. Ah, bueno. Entonces les decía que aquí hay una decisión de qué terapia o qué tratamiento hacer, que generalmente no estamos tan informados para tomarlo de forma conjunta con el Nada, médico. no se escucha nada, nada.
Después puede suceder que hay una recurrencia o una recaída. Podemos progresar en la enfermedad. Se requiere una nueva evaluación por parte del médico para decidir otra vez qué terapia utilizar. Hay diferentes líneas de tratamiento. Siempre el médico evalúa la respuesta a esa terapia que se inició y es muy importante el apoyo tanto institucional como el apoyo familiar. Cuando hablamos de apoyo institucional, hacemos referencia a que en la IPS exista una enfermera, un coordinador que oriente sobre a dónde dirigirme. Algunas instituciones tramitan ellos directamente las autorizaciones, otras le dicen al paciente tienen que ir a la EPS, tiene que entrar a la plataforma, tiene que subir esta autorización para que le autorice. Apoyo institucional también puede ser una organización como Senosama, que pues estamos para ayudarles a vencer las barreras, a identificar esas dificultades administrativas y hablar nosotros con las EPS para tratar de agilizar las autorizaciones. La familia está presente pues durante todo este camino, durante todo este recorrido. Desde el mismo momento en que se recibe el diagnóstico está la familia. Algunas personas cuando reciben el diagnóstico quieren esperar como saber bien qué tipo de cáncer es, como saber más el pronóstico y no le cuentan a su familia todavía que están estos exámenes. Algunas personas no quieren preocupar a sus hijos, no quieren preocupar a su esposo, no quieren preocupar a sus papás y le ocultan este proceso y estos días en los que hay incertidumbre, porque puede que sí, puede que no, está esperando unos resultados y desafortunadamente se queda muy solo en una etapa que es la etapa más crítica de la ruta, porque es la etapa donde yo estoy asumiendo que tengo una enfermedad grave, que voy a tener que pasar por una cantidad de tratamientos que van a mermar mi capacidad funcional, que de pronto me va a tener unos días incapacitado. Entonces, pues cada uno nuevamente es libre de decidir si lo quiero llevarme esta carga solo o si prefiero contarle a mi familia, decirle esto está pasando para que ellos sean un verdadero soporte para nosotros. Cuando hemos hablado con los familiares de personas que tienen cáncer y deciden callarlo, en especial los papás, ellos se sienten después muy tristes porque les hubiera gustado poder orar por sus hijos. A veces uno dice, pero es que, ¿para qué lo preocupo? Pero les da mucha satisfacción. ¿Alguien me movió la pantalla? Sí, se fue la presentación. No sé si, ¿Pero por qué? ¿quién la sacó? Mm, mm, mm. No. Ah, mira, ¿Esta pantalla de quién es? ¿de quién es? No, se fue ya. No Es sé. raro. Bueno, voy a volver. Aquí sí, para que no me vayan a sacar de la presentación. Solamente estamos Entonces, autorizados anfitrión con anfitrión de mover pantalla. sí, pero ¿por qué se metió esa? Sí, no muy raro. Está raro eso. Sí. Ujú, bueno, Bueno, entonces en este camino que transita el paciente con cáncer, pues ocurren diferentes situaciones y actores que influyen en el desenlace. Entonces, hablemos de estos actores que son muy importantes a tener en cuenta. Uno, decíamos, la familia. Otro, decíamos, las IPS. Y en esa IPS como el grupo de médico, el grupo de salud que se encarga de nuestro tratamiento. Por otro lado, las EPS, que es el asegurador con el que yo tengo que relacionarme, es el que autoriza, es el que responde por nosotros. Están los grupos de soporte como Senosama,
están los grupos de apoyo espiritual que existen también dentro de las organizaciones y fuera de las organizaciones. Todo para decir, no estamos solos y es importante pedir ayuda, identificar estos grupos de soporte. Entonces, pasemos a, en ese momento donde yo creo que estoy viviendo sano, antes de que tengamos el diagnóstico, puede suceder que tengamos un desconocimiento de los signos y síntomas para consultar. Es la persona que cree que lo que le está pasando es normal y no consulta de manera oportuna. Por esa razón, parte del trabajo que hacemos en Senosama es hablar sobre cuáles son esos signos de alarma, cuándo deberíamos preocuparnos para consultar de manera oportuna al médico. En otras oportunidades lo que vemos es que sí se conocen esos signos y esos síntomas, pero hay mucho miedo a consultar. Hay un temor enorme para hacerme un examen. Y lo pongo entre comillas porque son frases que muchos de ustedes han dicho. ¿Qué tal que me encuentren algo? ¿No? Entonces, es como si el hecho de que no supiera que lo tengo hiciera que la enfermedad desaparezca. Y en parte creemos nosotros que este miedo a consultar se debe a que históricamente le hemos atribuido al cáncer un peso de algo desastroso. Hemos dicho, el cáncer es lo peor que me puede pasar. Entonces es como si a uno le dijeran, mire, en la calle 44 con carrera 33 esquina, ahí están atracando. Pues seguramente ninguno de nosotros pasaría por esa esquina porque ahí atraca. Entonces cuando uno se va a hacer un examen y piensa que va a encontrar el cáncer, pues no se lo hace. Tienen miedo a hacerse estos estudios. Por otra parte, el desconocimiento de algunos factores carcinogénicos. Hay mucha publicidad, hay mucha información que nos dice, mire, el tabaco es nocivo para la salud, la exposición a ciertos sustancias químicas, los pesticidas, todo lo que ustedes han escuchado, que son factores que están en el medio ambiente, que si uno vive cerca de una fábrica, que si los alimentos que consumimos han sido regados con ciertas sustancias, pueden ser carcinogénicos. Y hay otros aspectos en que uno lo conoce, que existe, que es un factor de riesgo, pero no puede evitarlos. Y es esas personas que trabajan en lugares de riesgo, como los técnicos de radiología o quien trabaja en una fábrica de cigarrillo. Entonces, este es el panorama cuando nosotros estamos sanos. Esto es lo que puede pasar y el temor a consultar oportunamente. Ahora pasamos a la angustia de la sospecha, ya lo había mencionado, ¿no? ¿Qué tal que me encuentren algo? Y si la persona se anima a consultar, empiezan a aparecer algunas barreras que demoran el diagnóstico. Uno es que no hay agenda disponible. Llaman a pedir una cita y dice, ya se acabaron las citas, llame el próximo mes, ya no tenemos agenda disponible. Creo que todos los que estamos aquí en esta reunión lo hemos escuchado alguna vez. Ante esa angustia de los síntomas o de la sospecha, algunos pacientes deciden pagar de forma particular una consulta para adelantar, para ganar tiempo, se hace unos exámenes y bueno, esto lo pueden hacer ciertas personas que tienen los recursos para poderlo pagar, pero no es lo que sucede en la gran mayoría de los casos. Y desafortunadamente, algunas EPS no aceptan los exámenes ni las valoraciones que el paciente lleva como particular, lo cual es, digamos, vuelve al paciente al punto cero, le hace perder recursos, le hace perder un tiempo valiosísimo. Esto lo hemos venido planteando con las EPS para que
no devuelvan al paciente a cero, sino que realmente acepten que ya se ha ganado un tiempo en el diagnóstico. Cuando consultan al médico general, nosotros nos encontramos con estas tres cosas que demoran también el diagnóstico. Tranquila, no es nada, tome vitamina E, control en 6 meses. Y tome vitamina E específicamente en pacientes con cáncer de mama. Entonces, pues nosotros hemos venido desde Senosama en una campaña educando a médicos generales y preguntándoles, bueno, ¿quién les enseñó que la vitamina E es el tratamiento para una enfermedad mamaria que se cataloga como benigna? Entonces aquí hay unas demoras y equivocaciones a veces en hacer el diagnóstico de manera oportuna por médicos generales que no han sido entrenados. Y esa es una tarea que tenemos nosotros, que le hemos propuesto al ministerio que siga insistiendo, que el Instituto Nacional de Cancerología ha hecho varios cursos para que los médicos generales estén entrenados. Y por parte nuestra, con los pacientes, decimos siempre, si usted se sigue sintiendo una masa, si usted siente que su cuerpo le está diciendo, oiga, esto no es normal, cambie de médico e insista para que le hagan otros exámenes. No se quede con esa tranquilidad. Y pues uno de paciente, si le dice a un médico tranquilo, no es nada, pues uno se queda tranquilo, es la verdad. Ahora, cuando llega el especialista, ya hemos pasado del médico general, vamos al especialista. Estas son frases que dicen algunos pacientes. Si dice, vengo a que me opere ya. Otros dicen, me operan y ya. O sea, esto es ambulatorio. Tratan como de minimizar un poco el diagnóstico. Otros preguntan, bueno, ¿qué me produjo este cáncer? Esa es una pregunta muy frecuente. ¿Qué me lo produjo? ¿Por qué a mí? Si en mi familia no hay nadie que tenga cáncer. ¿Cuánto me queda de vida? Otros preguntan, ¿qué hay que hacer? Otros preguntan, ¿qué tratamiento me van a dar? Otras personas preguntan, ¿después del tratamiento voy a quedar bien? ¿Voy a perder el cabello? ¿Qué comida me va a quitar? ¿Tiene cura? ¿Después de que me opere debo seguir en controles? Esas son algunas de las preguntas que hace el paciente cuando llega al especialista. Como les decía, estamos en construcción de este documento, así que si hay más preguntas, ayúdenos a enriquecerla, vayan colocándolas en el chat y seguramente este documento va a quedar más completo. En esa primera consulta, entonces, se empiezan a generar unos sentimientos y unas emociones. Llorar, la desesperación, la negación, minimizar la enfermedad. Y lo que les decía, ¿no? Si accede como particular, a veces debe volver al primer nivel para ser remitido. Estas son etapas, digamos, que están contempladas, que son normales. No estamos diciendo que esto sea negativo, estamos diciendo que esto es lo que generalmente se presenta cuando tenemos una noticia de que estamos enfermos, de que tenemos una enfermedad grave, una enfermedad crónica que va a requerir un tratamiento. Entonces, generalmente en todas las personas se pueden presentar este tipo de emociones y de sentimientos. Para confirmar el diagnóstico, entonces vienen otro tipo de barreras y es la demora para realizar esos estudios de extensión. Recordemos que los estudios de extensión es cuando a uno le dice ya la biopsia que tiene un cáncer, el médico le ordena otros exámenes para saber si el cáncer está localizado o si ya ha hecho metástasis, si ha comprometido otros órganos como el pulmón o el cerebro o el hígado. Entonces allí es donde nos hacen una cantidad de estudios que son un número importante y que desafortunadamente pues las EPS nos mandan y nos autorizan para lugares diferentes, en días diferentes. Entonces uno puede tardar
varios meses intentando tener todos los exámenes completos porque el médico no lo valora a uno llevándole de a un estudio cada 8 días. No, el doctor dice, cuando tenga todos los estudios, los resultados los miramos para saber en qué estadio está el cáncer y dependiendo del estadio, pues será el tratamiento. Nos encontramos los pacientes con autorizaciones que están mal expedidas, con códigos cerrados. Entonces, llega el paciente con la autorización a la IPS y le dicen, esta autorización no le sirve. Ese código no es. Perdió varios meses mientras le autorizaban. Esto genera más desesperanza, más angustia. Autorizan a IPS y están sin convenio. Llega la persona a la institución y le dicen, no tenemos convenio, estamos cerrados, estamos solucionando unos temas administrativos y desafortunadamente en los últimos meses, con la amenaza de la salida de las EPS, con la intervención de varias EPS por parte de la Supersalud, pues esto ha sido como más frecuente. Hoy las IPS, que son las clínicas, los consultorios, no quieren, digamos, venderle servicios a EPS que no están pagando oportunamente, porque se van a quedar después sin esas EPS para reclamarle los pagos. Eso está afectando gravemente la prestación del servicio. Le autorizan en IPS que no realizan esos exámenes. Esto que me parece a mí, pues, muy lamentable y es que le autorizan a uno estudios en lugares diferentes y distantes, incluso estudios de sangre. Es decir, lo sangran a uno 2 veces. Va a un sitio, le toman una muestra de sangre y ahí procesan ciertos laboratorios, pero le tiene que irse a otro lugar para que vuelvan y le saquen sangre para procesar otros exámenes. En estas IPS que tienen contrato por PGP, que es los pagos por unos paquetes, ahí hemos identificado que hay más demoras en las autorizaciones porque la IPS no quiere superar los costos. Entonces empieza a haber como más barreras también para las autorizaciones. Bueno, ya hemos pasado por el diagnóstico, ya nos hicieron los estudios de extensión y ahora viene el definir el tipo de cáncer y el manejo. Los cánceres tienen nombre y apellido, hemos dicho, y dependiendo del tipo de cáncer es el pronóstico y el manejo. Entonces, hay un grupo de pacientes que no se interesa mucho por saber el tipo de cáncer, solamente dice, vea, yo tengo un cáncer de mama o yo tengo un cáncer de ovario y no quiere saber más sobre el apellido, sobre si se trata de un cáncer triple negativo o hormonodependiente o estadio 1 o estadio 4. Mi invitación es que ojalá sepamos un poco más sobre el tipo de cáncer, porque dependiendo de eso, y les decía, queremos pacientes muy empoderados, muy informados, que sepan qué hay en el mundo en este momento para el tratamiento de ese cáncer. Llegan nuevas moléculas, llegan nuevos tratamientos y es muy importante que uno como paciente le diga, doctor, escuché, leí, me contaron que ahora hay una nueva tratamiento, una nueva terapia, una nueva línea. ¿Eso aplica para mí? ¿Esta prueba genética aplica para mí o no? Entonces, poder como participar en estas decisiones. Decirles que pese a que uno tiene derecho a una segunda opinión, pues muy poca parte de la población puede acceder a una segunda opinión. Las EPS no las autorizan y generalmente las personas la pagan. Que otro grupo médico defina cuál es el manejo a seguir. No en todos los casos, desafortunadamente, se accede a una junta médico-quirúrgica. El deber ser es que los casos de cáncer se presenten en una junta médico-quirúrgica que ayuda a definir
cuál es el manejo para el paciente. Decía, hay poca participación del paciente en la elección del tratamiento y generalmente es el médico quien decide. Se habla poco con los pacientes de terapias innovadoras, no se les habla de los estudios clínicos, de otras terapias complementarias y alternativas que existen. Nosotros hemos venido diciéndole a los pacientes, a los médicos, qué bueno que ustedes hablen con sus pacientes de medicina de precisión, que ya empecemos a hablar en otra terminología, porque afortunadamente en la parte de oncología se ha avanzado mucho y cada día descubren nuevas moléculas que nos acerca más como humanidad a lograr la cura del cáncer, ¿no? Ese es el propósito, tener ya medicamentos, moléculas que ayuden a curar el cáncer desde el punto de vista de medicamentos, porque ya sabemos que hay cánceres en los cuales el médico nos dice está curado. Ya con esta cirugía, con este tratamiento que hicimos, está curado, tiene un antecedente de cáncer, eso siempre aparecerá en nuestra historia clínica y el hecho de que nos diga está curado no significa que no tengamos que estar en nuestros controles periódicos para garantizar que todo vaya muy bien. Otro problema que tenemos es que los cuidados paliativos se proponen generalmente para el fin de vida y realmente los cuidados paliativos deben estar presentes desde el comienzo. Es el adecuado manejo del dolor, es el adecuado manejo de la nutrición, es el adecuado manejo del paciente en su calidad de vida. Pues siempre se deberían tener en cuenta esto. Pero cuando escuchamos cuidados paliativos, pues decimos, no, este paciente ya está como muy avanzado y lo que hay que, no hay nada, digamos, que ofrecerle desde el punto de vista de curación, sino únicamente ya para que su calidad de vida sea la mejor posible. Pero realmente cuidados paliativos pueden estar desde el comienzo. Durante el tratamiento, entonces, ¿qué barreras encontramos en los pacientes? La demora en la entrega de medicamentos, que la he visto como más frecuente también en estos últimos meses, entregas incompletas de la receta que nos dio el médico, entregan una parte, otra no la entregan. La 3, que es muy grave, y es el incumplimiento en los ciclos. Varias de ustedes han manifestado, vea, es que el médico me dijo que el próximo ciclo, o que los ciclos debían ser cada 21 días, cada 28 días. Ya llevo 40 días y nada que me autorizan mi segundo ciclo. Esta demora en los ciclos, interrupción en la periodicidad, pues afecta el pronóstico. Entonces, esta es una de las cosas en las que nosotros como pacientes debemos estar más pendientes, más exigentes con la IPS y con la EPS, no quedarnos callados, no quedarnos tranquilos. Y esta es la invitación para que frente a estas barreras, levantemos la mano como pacientes, hablemos con la IPS, hablemos con la EPS, hablemos con la superintendencia. Yo la semana pasada les dije, si alguien está teniendo algún inconveniente, por favor, escríbame cuál es la queja para poderla enviar directamente a la EPS. También, pues, todas sabemos que hay personas que tienen pocos recursos para pagar un desplazamiento, para pagar hospedaje, para pagar alimentación, pese a que las EPS deben cubrir los costos de desplazamiento, el hospedaje y la alimentación. Cuando un paciente es atendido en una ciudad diferente a donde vive, pues esto se demora mucho. Entonces termina el paciente no accediendo a estos servicios y pagándolo de su bolsillo. Lo otro que hemos tenido son problemas con el pago de la incapacidad, demoras para la calificación y bueno, eso es alguna de las barreras que estamos teniendo y que, como les dije, esto es parte de una presentación que hicimos ante las EPS y ante el ministerio, haciéndole ver las dificultades que tenemos como pacientes oncológicos frente al sistema.
Y en esta partecita quiero hacer como un pare con ustedes y decir que desde Senosama llevamos ya varios años con una campaña y es para empezar a cambiar el lenguaje con el cual nos dirigimos al cáncer. Tratamos de quitar los guantes y decir que el cáncer no es una guerra, que no vamos a una batalla. Y aquí hay algunas frases que queremos nosotros cambiar. Son frases que dice nuestra familia, digamos que bien intencionadas, ¿no? No es de mala intención, y lo dicen porque históricamente lo hemos repetido, pero que realmente hoy los psicooncólogos nos dicen, venga, esto realmente no ayuda al paciente. Palabras como seguro que saldrás de esto si confías en Dios, se apiadará de ti. Entonces, si yo no confío, si mi enfermedad progresa, es porque yo no confío en Dios o porque Dios no se apiadó de mí. Les estoy mostrando como el mensaje contrario para ver el peso que tiene esta frase. El de decirle a uno, sé positiva. Y la positividad de si yo no fui lo suficientemente positiva, si no tuve pensamientos positivos, progresé en la enfermedad y eso genera sentimientos de culpa en el paciente con cáncer. Como decirle, bueno, al menos tengo una vecina que tenía cáncer en el cerebro y tenía cáncer en tal parte y en tal parte. Al menos usted solamente lo tiene en tal parte, en la mama. Si con eso aliviar. El cáncer no existe, es un invento de las farmacéuticas para ganar dinero. Es una frase que incluso en estos grupos de Senosama la han colocado, pese a que les hemos pedido que por favor no publiquen cadenas ni videos sin que los hayamos revisado, lo siguen publicando. Frase como no decaigas, no te puedes rendir, tienes que luchar, tienes que ganar la batalla, eres una guerrera, tienes que ser fuerte. Este lenguaje pone al cáncer como un enemigo a vencer, dice que hay vencedores y vencidos, y ustedes han escuchado la frase en los periódicos como perdió la batalla contra el cáncer. Eso genera una carga emocional muy grande para el paciente, diciendo yo no fui lo suficientemente fuerte para luchar y por eso esta enfermedad avanzó. Estas son frases que nosotros queremos proponerles hoy a ustedes que eliminemos, que no nos refiramos al cáncer así. También la invitación a todas, cuando nos pregunten, Luz Marina, ¿y cómo está? En la lucha. No, no estamos en la lucha. Estamos bien. Que nuestro lenguaje sea un lenguaje más propositivo. No, aquí en la lucha, con arrastrando los pies, no, esa no es, digamos que la actitud que nosotros queremos tener. Entonces, ¿cómo apoyar a una persona con diagnóstico de cáncer? ¿Qué sería lo recomendado para decirle? Entonces, uno pone un mensajito a alguien que tiene cáncer y le escribe, te tengo presente. Si quieres hablar, estoy aquí para escucharte. ¿Cómo puedo ayudarte? Preguntar, ¿cómo puedo ayudarte? A veces esta frase es mejor, no sé qué decir. ¿Qué necesitas de mí? Está bien que sientas miedo, pena o rabia, podemos hablar de eso. Me gustaría acompañarte a tus tratamientos. Entonces, siempre también nosotros preguntar o pedir ayuda, ¿no? En el caso de nosotros como pacientes y en el caso de las familias o cuando estamos de acompañantes, a veces el silencio también acompaña, muchas veces el silencio acompaña, pero todos los que hemos pasado por este proceso valoramos cuando algún amigo se ofrece a ayudarnos a hacer alguna vuelta, a hacernos el mercado, a llevar a los hijos al colegio, a llevarlos a cine, porque también
en muchas ocasiones uno quiere estar solo, quiere descansar, no quiere estar pendiente de lo que hay que hacer para el almuerzo, de que si desayunaron, comieron, etc. Entonces, esas ayudas de los amigos, el amigo que se ofrece a ayudarle a uno a hacer una fila para una autorización, el que se ofrece a ayudarle a reclamar el medicamento, el que se ofrece a ayudarle a diligenciar el formato, a subirlo a la página, eso se aprecia bastante. Algunas frases que traemos aquí para que reflexionemos. No eres demasiado sensible, ni estás exagerando. Si duele, duele, no lo minimices solo porque el otro no lo entiende. Entonces, esta es las pacientes, a veces mayores, que dicen, me siento cansado, me duele, pero su hijo, su hija, su nuero, su nuera, su yerno, le dicen, no, usted se está quejando más, esto no es, sea fuerte, ánimo, párese, y termina cediendo, diciendo que no lo siente y generándole una carga emocional muy alta. Entonces, para recordar que en esos días difíciles tenemos permiso para sentir todo, podemos tomar distancia para entender lo que sentimos, tenemos permiso de necesitar ayuda, de necesitar amor, de necesitar comprensión, tenemos permiso de tomarnos un tiempo de descansar, de ir a nuestro propio ritmo. Entonces, ese es como el mensaje, porque a veces uno se exige demasiado, quiere correr, quiere cumplir con todo, no quiere aceptar que está bien sentirse cansado, no quiere pedir ayuda y es importante pedir. Ser valiente también es aceptar que hay días que tienes muchísimo miedo. Entonces hay que hablarlo, hay que aceptar que el miedo existe y hablar con otra persona puede ayudarle a uno a identificar que hay temas por los cuales me estoy preocupando sin tener realmente una justificación. Algunos días son más difíciles que otros y es de fuertes pedir ayuda. Lo he insistido bastante, pedir ayuda. Estos grupos de Se Nos Ama, grupos de WhatsApp, justamente tienen ese objetivo, ¿no? Facilitar pedir ayuda. Y felicito a las pacientes que se atreven a preguntar cómo es que se autoriza esto, cuál es el teléfono, a dónde debo llamar, si alguna hermana Rosa tiene este medicamento que me pueda prestar porque no me han entregado el mío, no lo puedo suspender, quién sabe tal cosa. Para eso es este grupo, estos grupos de WhatsApp, para que ustedes se atrevan a preguntar y otras personas que ya han pasado por el proceso, que conocen la EPS, pues ayudan. Y eso nos ha gustado mucho porque entre ustedes mismas se contestan y se apoyan. Recordatorio para pacientes oncológicos. Y esta parte sí que es importante. Hoy hablaba con Daniela Paz, que es la psiconcóloga chilena con la que estuvimos haciendo varios cursos, y hablábamos justamente de cómo nos han hecho creer, sin evidencia científica, que el cáncer se produce por mis emociones, por algo que yo no curé, por algo que no sané desde el punto de vista emocional. Entonces, significa que yo me creé mi enfermedad en ese supuesto, que fueron mis rencores o mi estrés no resuelto el que generó mi enfermedad. Genera mucha culpa para el paciente y también le hacen creer al paciente que su actitud es lo que la va a sanar. Que si él tiene fe, se sana. Que si no tiene fe, no se sana. Que si progresa en la enfermedad,
es porque no tuvo suficiente fe, que si progresa en la enfermedad fue porque no tuvo pensamientos positivos, que si progresa en la enfermedad fue porque él no lo deseó tanto. Entonces, no hay evidencia, pese a que hay mucha información y muchas corrientes que dicen lo contrario, no hay evidencia de que seamos nosotros y nuestras emociones mal manejadas las que sean las que produjeron el cáncer. El cáncer se produce por muchas causas, muchos factores. Lo que nosotros sí sabemos es que cuando afrontamos el diagnóstico de una mejor manera, con mayores herramientas desde el punto de vista emocional, vamos a estar más en paz para llevar el tratamiento. Vamos a aceptar de mejor manera esto que sentimos, el cansancio, la fatiga, las náuseas, la irritabilidad. Vamos a entender un poco que estos son emociones que, como nos ha enseñado el doctor Néstor, las emociones hay que vivirlas, no son malas ni buenas, son emociones y no debemos guardárnoslas. Si queremos llorar, lloramos, si queremos expresarlas, lo que estamos sintiendo, pues qué bueno, pero démonos el permiso de sentir miedo, de sentir tristeza, de sentir angustia, así como nos damos permiso de sentirnos muy felices, muy alegres. Entonces decíamos, pues el cáncer no lo causamos nosotros, no es producto del rencor. Hiciste suficiente por hoy, es decir, que si hoy no alcancé a hacer todo el trabajo de la casa, sintamos que lo que hicimos fue suficiente, que somos personas valientes y fuertes, que está bien tener miedo y que tu cansancio es real. Eso es importante para tenerlo en cuenta. Finalmente, para compartir parte de mis aprendizajes, es primero que no hay que aplazar nada en la vida. Entonces, eso que a veces decimos de que cuando mi hijo crezca, yo voy a viajar, cuando me pensione, voy a hacer esta visita, voy a comprar esta cosita cuando tal cosa, porque ese cuando, ese procrastinar, a veces no se da, que cada minuto de la vida hay que disfrutarlo, pues no sabemos si pueda ser el último, que entre tener razón y ser feliz, prefiero lo último, y que la pregunta que todos nos hacemos es si estoy siendo la mejor persona que puedo ser. Quienes hemos tenido al cáncer como maestro de vida, pues creo que todos coincidimos en que la enfermedad nos ha servido para reflexionar sobre nosotros, también nos ha inspirado a poder contar nuestro testimonio a otros, nos inspira para ayudar a otros, porque hay un camino recorrido y eso es lo que motivó a que existiera Se Nos Ama. Cuando nos reunimos hace ya 6 años con un grupo de sobrevivientes o de personas que estábamos pasando por el mismo proceso, en ese momento ni siquiera éramos sobrevivientes, sino éramos pacientes, a reflexionar sobre, primero, la gratitud de que nosotros podíamos tener acceso a los tratamientos, que podíamos tener a la familia, que podíamos pagarnos un transporte cómodo, que podíamos comprar una alimentación que necesitábamos y que queríamos, y que muchas otras personas tenían enormes dificultades. Entonces ahí es donde uno se une porque comparte una misma situación para ayudar a otros. Y por eso pues es tan importante para Se Nos Ama los voluntarios. Cuando tuve el diagnóstico de cáncer, y creo que es el caso de todos ustedes, uno empieza a leer en Google y le llega mucha información sobre el cáncer, sobre tratamientos, y hoy día hay muchísima información, o sea, realmente es exagerada la cantidad de información y la información contradictoria que hay en la web. Ustedes escuchan a un médico experto, especialista, científico, que ha escrito varios libros, decir unas cosas
y otro médico igual de experto, igual de científico, que ha escrito libros, decir lo contrario. Entonces, pues también sabemos que se ha avanzado muy rápidamente hoy con las investigaciones y lo que creíamos cierto ya no lo es. Libros de medicina con los que yo estudié y que decía unos postulados que hoy en día eso no es cierto, son reevaluados. Entonces, pues para nosotros era muy difícil crear contenidos desde el punto de vista científico en lo que tiene que ver con el manejo del cáncer. Pero había un espacio que era más conocido, más fácil para nosotros de poder consolidar y era lo que íbamos a hacer para ayudarnos a tener unas herramientas de afrontamiento de la enfermedad. Cómo yo manejo mi lenguaje, cómo yo aprendo a tener una conversación más empática y por eso se creó un programa que es virtual que se llama Creyendo en mí, creo mi yo. Son 10 habilidades para la vida. Aplica para personas que tienen diagnóstico de cáncer o cualquier otra enfermedad. Este es un programa que, digamos, ya se corrió una primera corte y que hoy quiero nuevamente ponerlo a disposición de ustedes de manera gratuita a las pacientes y las personas, no necesariamente pacientes, que no lo han tomado para que se inscriban. ¿Perdón? Se está, ¿Aló? ya, ¿Ya? es que estaba dando la voz. Ya, ahora ¿Me escuchan sí, correctamente? claro. Sí, señor. Sí, señora. Sí, Ok. perfecto. Entonces les decía que este programa de Creyendo en mí, creo mi yo, es virtual, se puede hacer en el momento en que ustedes quieran. Hay que tener pues un computador o un celular, tener internet, poder tener un usuario y una contraseña que se crean para que puedan ver estos contenidos. Estos contenidos están videos, están audios, están lecturas recomendadas que realmente son muy valiosos para que tanto el cuidador como el paciente puedan comunicarse de mejor manera. Es un manejo de aprendiendo manejar mis emociones, tener un pensamiento crítico, un pensamiento creativo, habilidades de comunicación principalmente. Entonces, esto está completamente gratuito. Y este lo volvimos a abrir hoy para ustedes. Y está el otro curso que también pues ya lo tuvimos gratuito para ustedes, que es Aprendiendo a Vivir con Cáncer. Este hoy día no es gratuito, aunque los médicos oncólogos de la ciudad recibieron unos bonos de cortesía para que ellos se lo donaran a pacientes que consideraran podían acceder. Y en este programa estamos hablando de 6 módulos donde tratamos temas como cómo sobrellevar el miedo a los efectos secundarios, lidiando con la ansiedad por escaneo, quiere decir ese miedo que sentimos cuando nos vamos a hacer los exámenes de seguimiento cada 6 meses o cada año y que uno entra en angustia diciendo, ¿será que reapareció el cáncer? ¿Será que apareció en otro lado? Cómo sobrellevar el miedo a la recurrencia, lidiando con el cáncer metastásico y es ya la persona que tiene un cáncer avanzado, cómo es que le vamos a ayudar a lidiar con esto, los estilos de vida saludable para afrontar el cáncer y la espiritualidad y la curación, que es otro de los elementos que nosotros, pues desde Se Nos Ama, siempre hemos tratado. Bueno, entonces yo les decía, ya son las 8:04, nos quedan 10 minuticos para que podamos escucharlas y que me digan si ustedes se sintieron identificados con eso que estaba allí escrito.
si fue parte de lo que ustedes pensaron, si es parte de los problemas que están teniendo. Entonces, abrimos el micrófono. Buenas noches, doctora Claudia, con Ana Hilda Rincón. Hola, Nailda. Hola, doctora Claudia. Y escuchando todo lo que usted dice, pues sí, realmente ahí está resumido todas las cosas por las que nosotros como pacientes pasamos desde el diagnóstico, desde el médico general, como especialista y más. Realmente encuentra uno demasiadas barreras de acceso para obtener pues unos diagnósticos a tiempo. A mí me sucedió con el tema de la orden de genética. Ha sido totalmente imposible que durante un año me hayan realizado este examen, porque cuando no es que se les acaba el convenio, lo que sea, que pues no hay agenda, toca esperar en orden de llegada, de ingreso, porque hay que enviar eso a un WhatsApp. Y lo último que me sucedió fue que hace 15 días que fui a renovar, pues, a renovar, no, a arreglar el código, porque ha quedado mal el código, según el laboratorio donde me lo iban a tomar. Entonces ya el asesor me dijo que la orden está bien, que deben otra vez, deben empezar de cero a que me envíen la orden y nuevamente hacer toda la tramitología. Entonces sí es bastante agobiante para uno de paciente estar pues con todo este tema de las barreras de acceso en cuanto a las autorizaciones, medicamentos y demás. Pero lo que usted va